Bueno, ¿esto qué es? ¿Tanto agobio aquí por todos lados? Venga, vamos a buscarle el lado positivo a esto, que todo tiene su lado positivo. Muchos de vosotros estáis deseando de salir del instituto y llegar a ese ciclo, a ese grado universitario, en fin, a lo que queréis estudiar. Y yo os advierto que cuando salgáis del instituto trabajamos de manera diferente, vosotros, que vais a tener que ser autónomos, que el profesor no se preocupa tanto por vosotros, que vais a tener vosotros que repartiros vuestro propio ritmo de estudio, preparar vuestros propios materiales, Bueno, pues ese ha llegado ahora. Por una circunstancia excepcional, pero ha llegado ahora. Y resulta que os estáis dando cuenta de que no estáis preparados para ese tipo de trabajo. Os agobiáis, os frustráis, no sabéis organizaros, estáis todo el día liados. Tenemos que aprovechar esta situación entonces para aprender a trabajar de manera autónoma, porque ese es vuestra gran hándicap, que no sois personas autónomas. Y no sois personas autónomas en parte por nuestra culpa, por culpa de los profesores, que lo damos en demasiadas ocasiones, desde mi punto de vista todo mascadito, por culpa del sistema educativo, que os trata como si tuvierais algún problemita, por culpa de tantas familias que hay sobreprotectoras con sus hijos, por culpa también vuestra, que os habéis acomodado a esta situación. Pero en definitiva, que no es tiempo de buscar culpables, es tiempo de analizar cuál es la situación, plantarle cara y salir de ella con el máximo provecho posible, que es lo que vamos a hacer. En primer lugar, piensa que esta situación es muy parecida a la que se produce en la universidad cuando se cortan las clases para los exámenes. 2 o 3 semanas antes de que se produzcan los exámenes se cortan las clases y los alumnos estudiamos, que yo también lo hice en su día, por la mañana, por la tarde y si no te da tiempo también por la noche. Cosa que no recomiendo porque descansar es fundamental para que se asienten los conocimientos en el cerebro. Este confinamiento hasta cierta medida es bastante parecido a esa época de corte de las clases, así que no os preocupéis que tampoco es algo que no hayamos vivido de manera parecida anteriormente. Estamos mucho tiempo en casa y mucho tiempo estudiando, pero eso ya lo hemos hecho antes. Independientemente de la explicación de tu profesor, Lorca va a seguir siendo Lorca y el complemento directo va a seguir siendo el complemento directo. Así que no os agobiéis tanto si os falta ese componente presencial de la explicación concreta, porque los materiales os los podéis elaborar por vuestra cuenta con los libros que tenéis, consultando fuentes fiables de internet o complementando vuestra formación con vídeos explicativos. Yo, por ejemplo, cuando me estaba preparando las oposiciones, estuve solo unos meses en academia, no me gustaba su manera de trabajar y los materiales, los temas me los fui creando por mi cuenta, con cosas que iba encontrando por internet, con temas completos que me gustaban o con manuales universitarios. Y siempre tuve esa seguridad. Ay, ¿qué voy a responder si me preguntan a Calderón de la Barca? Pues Calderón de la Barca es Calderón de la Barca, independientemente de quien te lo explique o no. La teoría va a ser la misma. La diferencia que va a haber es que te llegue más o menos en función de quién sea ese intermediario entre tú y los conocimientos, entre quien sea esa persona que te explica las cosas. Pero quitando eso, no tengáis ningún tipo de problema porque el temario lo vais a llevar igual de asimilado a la selectividad. Ahora más que nunca es fundamental que no os quedéis con las dudas, por Dios. Así que preguntadlas. Tenemos muchos foros como el Classroom. Podéis hacerlo también por las clases presenciales que estamos haciendo, si es que tu profesor las está haciendo, si no le consultas por correo electrónico, lo que sea. Pero no te quedes con las dudas. Y tampoco te quedes con los sentimientos dentro. Si ahora mismo somos lo más parecido a una olla a presión, lo mejor que podemos hacer es abrirle la válvula y llorar cuando tengamos que llorar y contarle nuestros sentimientos a quien se los queramos contar. Lo que sea menos pegarle puñetazos a las paredes. Fundamental, no descuidéis el deporte. En mi época de oposiciones, que duró demasiado, estudié 4 oposiciones, estuve casi 10 años liado, además siendo interino y trabajando por ahí, siempre tenía claro que el deporte era, lo que hemos hablado antes, la principal válvula de escape. Ahora tenemos el problema de que no podemos salir de casa, pero bueno, tenemos la facilidad de que hay muchos directos de preparadores físicos que están ayudando a la gente a hacer deporte en casa. Tenemos también la facilidad de YouTube y la cantidad de vídeos que hay destinados a ello. Así que planificaos todos los días para que al menos media hora, 3/4 de hora, los dediquéis a hacer deporte, porque lo vais a notar, sobre todo psicológicamente, una barbaridad. Y tened en cuenta que de estas vamos a salir. No es la primera pandemia a la que se enfrenta la humanidad. El otro día estaba viendo un vídeo de la Biblioteca Nacional sobre la pandemia de gripe de 1918, la gripe española creo que la llamaban. Entonces había muchos menos medios que ahora. También estoy aprovechando para ver la serie de La Peste, que es buenísima, que os la recomiendo. Muchísimos menos incluso que en la pandemia de gripe española. Ahora tenemos la suerte de que contamos con más tecnología, con más información, con más avances médicos, así que tranquilos que esto lo vamos a superar. La pena es que tenga que llegar este tipo de situaciones para que nos demos cuenta, en primer lugar, de lo necesaria que es la ciencia.
¿Cuántos científicos no se han tenido que ir de España porque aquí no tenían dinero para investigar? Se han tenido que ir al extranjero fuera de sus casas. Cuando llegan los recortes, lo primero que recortan, ¿qué es? En educación, en sanidad, en ciencia, en investigación. Sé que estamos atontados. ¿Y quiénes son nuestros ídolos de la vida? Adoramos a futbolistas, adoramos a cantantes, adoramos a actores de Hollywood, cuando son personas que simplemente nos ofrecen entretenimiento. El chaval, la persona que te va a salvar la vida, se ha tenido que ir de su casa porque aquí no podía investigar. Y esas personas son las que tenemos olvidadas. Es que estamos amamonados. Además, piensa en el tipo de confinamiento que llevas, que es una putada, ¿eh? Que eso nadie lo niega. Pero piensa, tienes internet, tienes tus redes sociales, tienes tu ordenador, tienes tu casa, tienes calefacción, tienes aire acondicionado, puedes ir al supermercado. El otro día vi uno en la calle que se llevaba un jamón para su casa, tienes los directos que están haciendo. Ayer, por ejemplo, estuve viendo el directo de Desi de Cars, estaba allí con Leiva tomándose una copa de vino. Tío, que tenemos esa clase de confinamiento, no me jodas. Pero Reverte comentaba el otro día por Twitter que estaba recordando cuando estuvieron en Sarajevo, en la guerra de los Balcanes, encerrados en un sótano, que no podían salir a la calle porque les disparaban los francotiradores, no tenían luz, no tenían agua, ni cama. Hay países en los que pasa eso. Y yo os decía, valorar la educación, tío, que venís al instituto a dar por saco o a calentar la silla. Y hay países donde no tienen ni siquiera la suerte de tener un sistema educativo. Y tú que lo tienes lo desprecias. Y ahora que no lo tienes lo echas de menos. Pues coño, vamos a espabilar en ese sentido y vamos a valorar las cosas que realmente valen la pena. Y vamos a dejar de plantarnos como víctimas porque, aunque la situación sea una putada, tenemos muchos medios para solventarla con éxito. Hay que tener paciencia y sobre todo tenéis que aprovechar este tiempo para seguir trabajando y seguir formando, porque cuando lleguemos al curso de nuevo, que no sabemos cuándo va a ser, no sabemos qué tiempo vamos a tener para completar el curso, si vamos a poder hacerlo. Tío, aprovecha el tiempo, coño. Así que venga, a confiar en los profesores, a confiar en la programación que os estamos preparando, a confiar en tu capacidad, es que puedes hacerlo de sobra. A trabajar, pero a trabajar un tiempo razonable, ¿vale? Que no estáis estudiando oposiciones, que estáis estudiando lo que estáis estudiando, la ESO o el bachillerato. Vamos a trabajar, pero con un horario racional, ¿vale? Y eso también va para los profesores. Cabeza a la hora de mandar tareas, por favor. Y vamos a secarnos las lágrimas, vamos a dejarlas para las cosas que realmente merezcan la pena. Y ya está, y sigo con lo mío, que después dicen que los profesores no estamos trabajando. ¡Hasta luego!